Vamos a, prácticamente ahora vamos a ver dos situaciones, dos temas, se podría decir, ¿verdad? Vamos a empezar uno y el otro lo vamos a generar en función de los ejercicios que ya hicimos en la clase pasada. Solo antes de todo, este, por ahí ya les subí un video en la plataforma, ¿verdad? Donde pueden descargar, bueno, cómo instalar el VirtualBox. Aquí habla de un software Tora que anteriormente, inclusive en los libros todavía se va a ver, lo van a leer, pero Tora no lo vamos a aprender. La verdad que Tora siento que ya quedó desfasado. Antes lo usábamos, pero Wink USB es suficiente, ¿verdad? Y también vamos a ver otro software más adelante. Así que aunque ahí dice cómo instalar Tora, eso hay que obviarlo porque no les he puesto ni el enlace de descarga de Tora. Sí les he puesto, por ejemplo, aquí el link de descarga del XP, porque hay que instalarlo después en la máquina virtual. Eh, yo creo que el video incluye eso, ya voy a revisarlo. Acá está el software Wink USB, que ese es directo, esos son enlaces a Drive. Y luego está el link de descarga de VirtualBox. Si ustedes ponen, por ejemplo, en Google Oracle, les va a salir el VirtualBox actual. Yo les diría prueben con este, no hay ningún problema, ¿verdad? A veces con las versiones últimas y por las versiones de software que ustedes tienen, de sistema operativo, les puede dar algún problema. Entonces, por lo menos en la mía, que es un Windows 11, funciona. Así que ustedes pueden probar igual. Debería de. Pero bueno, si alguien quiere probar con lo más actualizado, lo que pasa es que no puede ser que haya cambiado algunas cosas y eso le puede generar algún problema. Pero ahí está, cualquiera pueden probar y empezar a descargarlos, instalarlos y cualquier duda que tengan se comunican conmigo y yo les puedo ayudar a alguna falla que tengan o cómo instalarlo. ¿Ya? Prácticamente, bueno, solo esta semana tenemos y eso también para los que están en casa, porque solamente tenemos, digamos, la clase que viene del miércoles, de ahí nos vamos de vacaciones. El lunes no venimos, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, no venimos toda la semana, más el lunes tampoco, ¿verdad? Creo yo. Yo creo que es hasta domingo, quiero ver. Ah, no, eso es en Semana Santa, ¿va? Que es hasta martes de Pascua. Ah, pues estoy mal. No, pues qué bien, porque entonces el lunes que vengamos, venimos al laboratorio, a examen. ¿Ya? Sería el lunes 8. El lunes 8. Allí lo que vamos a hacer es que para eso están los grupos acá. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo del 1 al 19 de Steven Vladimir. Esta ya es la actualizada, hoy la saqué porque alguno ya la retiró, se cambió de grupo, algunos que se inscribieron hasta después. Pues esto la saqué ya de todos los que están inscritos y del sistema de registro. Entonces, aquí los he dividido 19 y 18 porque son 37, se fue uno para el otro grupo. Entonces, del 1 al 19 haríamos el examen el lunes, acá. ¿Ya? Esta semana no habría clase, ¿ya? Porque del 1 al 19 sería el examen para los que vendrían, ¿verdad? Y el miércoles el examen sería para los del 20 al 37. Entonces los del 1 al 19 no vienen y el lunes tampoco viene del 20 al 37, ni se conectan ni nada, porque es semana de laboratorio, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Del 1 al 19 el día lunes 8 y el 20 al 37, esto lo voy a subir de nuevo, lo actualizado, por eso creo que eliminé la actual, ¿verdad? La que tenía ahí la eliminé por eso. Creería yo que solo le puede sacar un ejercicio, ya lo pensé, uno solo. Eh, Solo que acuérdense que lleva varias cosas. Hoy vamos a seguir viendo más y más sobre el mismo ejercicio, por ejemplo. El ejercicio de referencia que tome, les voy a subir una guía ahora, bueno, hoy o mañana, para que estudien ya sea esta semana y la semana, bueno, de vacaciones, aunque sea el último día, estudien, ¿va?
descansen unos 5 o 6 días y luego estudian. O empiecen ya para ya no es necesario en las vacaciones estudiar. Este, pero lo que les iba a comentar, tomen de referencia, por ejemplo, el de salsas, ¿ya? Donde por ejemplo, para calcular la función objetivo hay que hacer, por ejemplo, algún cálculo. Y hoy vamos a continuar con algo de ese mismo ejercicio, ¿ya? Y posteriormente hoy vamos a ver el método simplex, que creería yo que no se lo voy a evaluar todavía el día lunes y de la semana que vengamos, o miércoles. Porque el simplex quizás lo voy a evaluar más adelante cuando veamos dos fases. En el dos fases también básicamente se ve lo que es simplex. Entonces ahí les voy a evaluar de una sola vez todo, ¿ya? Así que el tema que hoy vamos a empezar un tema y lo vamos a continuar el día miércoles. Ese tema todavía no va a salir para el examen que viene, ¿verdad? Sino que hasta el próximo, bueno, sería hasta el parcial, ¿verdad? Y alguna tarea les voy a dejar para que hagan alguna tarea usando software. Y todavía está pendiente, vamos a ver más software y todo eso. Bueno, quizás el miércoles vamos a volver a ver software. Estaba viendo que hoy quizás no. Entonces, así vamos a quedar. Eh, y hoy no sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Recuerden que el laboratorio va a valer el 30%. Posiblemente, bueno, y quizás sí le voy a poner tal vez solo un ejercicio, pero quizás un par de preguntas de teoría. Es el único examen donde le pongo un par de preguntas teóricas que no deberían de ser tan cerradas, sino abiertas. No es necesario que se aprenda todo al pie de la letra, ¿verdad? Sino entender yo hago preguntas normalmente abiertas. Mientras usted me ponga la idea, no es necesario que lo ponga textual, ¿verdad? Como están en las presentaciones. Entonces sería un par de preguntitas nada más y de ahí el resto que valdría quizás un punto cada una y de ahí en los 8 puntos restantes sería un ejercicio donde de referencia quizás el de las salsas, donde tendría que hacer algún pequeño cálculo de algo y luego usted sacar el modelo y resolverlo por el método gráfico. Viene preparado ahí con regla y cosas así, ¿verdad? Y y luego podría venir alguna preguntita en base a lo que veamos ahora, ¿ya? Hoy vamos a continuar con este ejercicio. Este es como lo que hicimos en la clase pasada, en la última clase, donde determinamos la cantidad de frascos de salsa Western Food y Mexico City, la fórmula de la utilidad, determinamos el modelo matemático y luego lo utilizamos en el software, el sistema, bueno, a través del método gráfico y encontramos esta solución, ¿ya? Pero yo les decía que más que aprendernos a cómo obtener una solución óptima, lo importante de esto es ver toda la información que me genera un solo ejercicio. No es simplemente el 860, que ese es el valor de Z, ¿ya? Y X1 y X2 que vale 560 y 240. Pero no solamente es eso, porque si no sería nada más como hacer un ejercicio de física, ¿verdad? Donde, ¿cuál es la velocidad tal? Y nada más. Acá no, ¿ya? Y por eso yo hago aquí algún ejemplo de algunas preguntas que yo les podría hacer en el examen. Por ejemplo, a partir del ejercicio de la solución óptima, yo les he puesto aquí 7 ejemplos de preguntas. Yo les podría preguntar el ingreso por venta, los costos totales, costo total por tipo de salsa, las cantidades de materia prima usada, cuáles son las materias primas críticas, cuáles son las holguras de materia prima que existen, cuáles son las utilidades generadas por salsa y así dependiendo del tipo de ejercicio. Esto no es que sea algo fijo, ¿verdad? Sino que ya van a ver que la misma solución óptima me da mucha más información, ¿ya? Lo que me da el valor de Z y lo que me da el valor de X1 como tal, nada más es, como era un problema de maximización de utilidades, lo que me da es las utilidades totales en el valor de Z. Pero esas utilidades, acordémonos que no vayan a confundir ingresos con utilidades. Eso se los he dicho varias veces. ¿Ya? No es lo mismo decir ingresos que utilidades. A veces tendemos a confundir ese término, ¿verdad?
El ingreso está dado por el precio de venta, es lo que me entra en dinero por la venta. ¿Ya? Pero la utilidad es a ese ingreso que yo tengo restarle el costo, cuánto me costó fabricar ese producto. Esa es mi utilidad. Y eso es lo que encontramos en este ejercicio de maximización. ¿Ya? Al final esta era la respuesta que vimos en el software, ¿verdad? Cuando lo hicimos en el software era que se debían fabricar 560 unidades de salsa Western Food y 240 unidades, ¿verdad? Aquí dice unidades de la Mexico City, lo cual me genera una utilidad de $860. Esa era la utilidad total. Eso el software lo obtuvimos, ¿no? Ahora, a partir de esa información y de las cantidades que yo conozco, que es mi solución óptima, yo puedo determinar toda esta información. Por ejemplo, ingresos por venta. Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Es decir, yo no es que le voy a poner 7 preguntas y yo le puse aquí varios ejemplos, pero yo en el examen le puedo pedir, aparte que calcule, que determine el modelo, que lo resuelva por el método gráfico y que me dé la solución, ¿ya? Yo le puedo pedir algún par de preguntitas extra por decirle algo, cuál es la materia prima crítica, que quizás son de las cosas más interesantes de esto. Y ya lo vamos a resolver, ¿verdad? Por eso le pongo varios ejemplos, porque ahí puede variar, ¿verdad? En función de la información que usted genere y del tipo de problema. Ya, si estamos hablando de costos, es una cosa, si estamos hablando de utilidades, es otra. Veamos la primera pregunta. Dice, por ejemplo, ¿cómo calculo los ingresos por venta? ¿Cómo se le imagina calcular los ingresos por venta? Toda esta información a partir de la solución óptima. ¿Ya? Si voy a resumir esto, me la voy a traer para acá, para estarla viendo. Esta es mi solución óptima. X1, 560, X2, 240. Producir esa cantidad de salsas, la cual me genera una máxima utilidad de 860, el valor de Z. ¿Cómo puedo calcular los ingresos por venta? Voy a poner acá. ¿Qué es ingreso por venta? El ingreso por venta acabamos de decir que está en función de qué. Las utilidades es igual a ingreso menos los costos. Sí, entonces los ingresos serían igual. Sí, las utilidades más los costos. Otra forma de sacarla así sin necesidad de estar restando, sumando utilidades más costos es a través del precio. ¿Ya? Si yo tengo el precio, porque tengo acá el precio, porque calculé la utilidad. La utilidad era precio menos el costo y el mismo ejercicio en la teoría me daba el precio. Me decía que produce ingresos por venta de 1,64, esto es por unidad, y 1,93, ese es precio. Por lo tanto, si yo multiplico el precio por la cantidad de salsas que voy a hacer según mi solución óptima, voy a obtener los ingresos totales, que no es lo mismo que la utilidad, ¿verdad? Voy a colocar acá y por ejemplo le voy a poner aquí cantidad. Esta es la cantidad que yo debo de fabricar o vender según la solución óptima. Son 560 de la Western Food y 240 de la Mexico City. ¿Ya? Esas son las cantidades. Pero también tengo acá los precios. Voy a ponerlo todo acá. Los precios y también los ingresos totales. Los precios es lo que me da el ejercicio. El ejercicio me decía 1,93. Perdón, la Western Food 1,64 y 1,93. Esta cuesta 1,64 y esta 1,93. Esto es dinero, ¿no? 1,93. ¿Ya? Quiere decir que si yo multiplico los precios por la cantidad, ¿qué obtengo? Obtengo los ingresos totales. Sería 560 por el precio de 1,64 me da $918. ¿Ya? Y lo mismo para las salsas Mexico City, que vendí 240 por 1,93. Eso me da $463 con 20 centavos. Quiere decir que el total de esto, de los ingresos, va a ser a la suma, ¿verdad?
de los ingresos generados por la salsa Western Food más los ingresos generados por la salsa Mexico City. Es decir, 918.40 más 463.20. Y los ingresos totales son de 1.381. Se fijan, es completamente diferente a las utilidades. 1.381 es el ingreso, es la cantidad de dinero que a mí me dieron por vender todas esas salsas. Pero de esos 1.381 no todo es ganancia, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es la utilidad. La utilidad es 860. A partir de eso yo podría calcular también el costo total. ¿Ya? Hay dos formas de calcularlo. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, ingresos totales. Es este, ¿no? Ya calculamos ese. Ahora vamos a ver, por ejemplo, no sé si hay alguna duda con los ingresos. ¿Está claro ahí? ¿O de dónde sale algún dato este? Si tienen alguna duda, pregúntenme. No tengan pena. La idea es esa, que pregunten y que 367. ¿Está claro eso entonces? ¿Cómo entonces calcularíamos los costos? Por lo que cuesta, exacto. Una forma es esa que si vamos y regresamos al ejercicio, ustedes revisan en sus apuntes de la clase anterior, van a ver que determinamos el costo por unidad, ¿verdad? ¿Cuánto era el costo por unidad para cada una de las salsas? ¿Ya? Veamos. Ah, sí, aquí está. Sí, exacto, ese es el costo total. Entonces una forma es esa. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que yo lo voy a poner, en lugar del precio, le vamos a poner los costos. 0.64 y 0.68. Ahí están los costos. ¿Ya? Y la cantidad que me dice la solución óptima. ¿Ya? Esa es la cantidad que me dice la solución óptima. Esa es una forma. Otra forma es que en este valor general yo pudiera restarle los costos totales o las utilidades totales, perdón. ¿Ya? Porque tengo los ingresos menos las utilidades, me va a dar los costos. Entonces, si se acuerdan, el ejercicio decía, según el método gráfico, 860. Por lo tanto, si yo voy a hacer aquí la resta para que ustedes vean, si yo le resto a los ingresos, que son 1.381, menos las utilidades, que son 860, me va a dar los mismos 521.60. Es la misma forma de sacar los costos. Una es multiplicando la cantidad a producir por cuánto me cuesta cada uno, que eso lo determinamos cuando hicimos todo el ejercicio de las onzas y todo eso. Y le agregamos, acuérdense que el costo total era el costo de materia prima más otros costos. Y en los otros costos teníamos el etiquetado, teníamos el viñetado, las especias y el envase. ¿Ya? Entonces ahí nos salía el costo total por unidad, que era este que lo marcamos acá. Y esa es la otra opción, ¿no? Multiplicando las cantidades que voy a hacer según mi solución óptima por el costo. Esto no sería precio, ¿verdad? Sino que esto sería costo. Y esto sería costo total. ¿Ya? Y ahí tengo la segunda interrogante, ¿cómo calcular los costos totales? Los costos por tipo, eso ya lo encontramos, ¿verdad? Aquí le dice costos totales por tipo, es por tipo de salsa. Son estos dos que ven acá, ¿ya? Esos dos costos que ven acá son los costos por tipo. Este es el costo total de la salsa Western Food, 358. Y este es el costo total de la salsa Mexico City, 163. La suma me da 521. Ya no es necesario ni siquiera calcularlo.
porque ahí está, ahí sí a ley lo tengo que hacer calculando, multiplicando el costo por unidad, por el tipo de salsa, por la cantidad de salsas que voy a hacer según la solución óptima. Ese es costo totales por tipo de salsa, ¿no? Algo bien, bien importante, quizás, y quizás una de las preguntas más importantes. Más adelante, cuando lleguemos a ver análisis de sensibilidad, vamos a poder ver más allá, no solamente lo que estamos viendo ahora, que es el valor de Z, X1 y X2, y preguntas o información que resulta de la misma solución óptima. Más adelante, cuando veamos análisis de sensibilidad, vemos más allá. Por ejemplo, vamos a conocer algunos términos como precio sombra, ya como costo objetivo. Son diferentes valores que él me genera una solución de un modelo matemático de programación lineal para poder analizar otras cosas. Es un análisis económico de todo, ¿ya? Pero este también es información importante. Y una de la información que se obtiene de un análisis de sensibilidad es las holguras de materia prima, que vamos a entender que es holgura, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, no, todo claro, no tengan pena. Este, las holguras, digamos, de materia prima es la cantidad que me sobra, digamos, si lo queremos ver así, no tan técnico. Esa es una holgura. Porque es importante determinar eh, las materias primas con holgura, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros tenemos recursos limitados en todos estos modelos matemáticos, que son las restricciones, ¿ya? Por lo tanto, aquellos productos o aquellas materias primas que tengan una holgura de cero, ¿ya? Se vuelven mis materias primas críticas. ¿Qué significa eso? Significa que yo, ya en la realidad, en la vida real, yo debo de prestar mucha atención a esas materias primas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que yo no puedo tener ahí, por ejemplo, un reproceso, no puedo tener ahí un producto no conforme, de repente un desperdicio, boté la salsa, se me quebraron unos envases con salsa, la desperdicié, porque como el recurso es limitado, yo solo tengo, por ejemplo, según el problema, recuerden que calculamos las cantidades de salsa y estas eran las cantidades disponibles. Esto era en libras y esto era en onzas. ¿Ya? Para poder encontrar la solución óptima, yo solo dispongo de 4.480 onzas de tomates enteros. Por lo tanto, si el tomate entero es una materia prima crítica con una holgura de cero, ¿ya? Se me vuelve crítica en mi proceso. Quiere decir que un frasco boté y yo ya no alcanzo la solución óptima porque tengo una holgura de cero. Entonces yo le debo prestar mucha atención. En este tipo de procesos, yo tuve la oportunidad de trabajar, bueno, yo trabajé en aceite, pero el producto alimenticio, producto así de llenado, el desperdicio es muy poco, ¿verdad? Porque se trabaja con llenadoras automáticas y todo eso. Sin embargo, puede darse casos en los que sí haya desperdicio, ¿no? ¿Ya? Pero cuando uno identifica una materia prima crítica, este, debe de prestar mucha importancia a eso, porque si yo, por ejemplo, como les digo, por poner un ejemplo así sencillo, un frasco se me quiebra o pierdo una libra de, de ¿cómo se llama? De salsa o de puré o de tomates enteros y es una materia prima crítica, yo ya no puedo cumplir con la solución óptima. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque mi holgura es cero, quiere decir que exactamente voy a ocupar esa materia prima. Lo que se puede hacer ya en la vida real es considerar un porcentaje de pérdidas en el proceso a la hora de calcular cuánto es la salsa que lleva, a la hora de hacer los cálculos. Y no como acá que, por ejemplo, hemos puesto que cada envase pesa 10 onzas y le hemos puesto 5, 3 y 2. Ya en la vida real lo que se puede hacer es calcular un porcentaje de, de desperdicio o de pérdidas que se puedan dar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son sistemas de llenado, tuberías, tanques, siempre hay pérdidas que quedan en tuberías o al inicio. ¿Ya? Entonces hay que poder determinar un margen para no quedar tan exacto. ¿Ya?
Aquí entonces nos pregunta cuál es la cantidad de materia prima que yo utilicé según esta solución óptima, cuáles son entonces las materias primas críticas y cuáles son las holguras. Esto en una sola lo vamos a responder. Para empezar, voy a traerme esto acá, que son, al final solo me interesa en onzas, pero ya lo voy a eliminar eso. Voy a eliminar en libras, que no me interesa porque todo lo estoy trabajando en onzas. Ah, pero esto estaba jalando de ahí, bueno, solo voy a jalar de allá. Esta era la cantidad, por ejemplo, que yo tenía de disponibilidad en onzas de cada una de estas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ahora voy a calcular, por ejemplo, para cada tipo de salsa. Acuérdense que para cada tipo de salsa yo tengo la cantidad de onzas que ocupo. ¿Ya? Esta la tengo por acá. Me lo voy a traer de nuevo esto, solo para tenerlo aquí a la par. Lo mismo, ¿va? Estoy sacando todo a través de fórmulas. Entonces lo voy a jalar. Ahí tengo las onzas que ocupo por cada una de las salsas. Pero ahora resulta que yo ya tengo la cantidad que me dice mi solución óptima. ¿Qué es esto? Me lo voy a traer para acá. Esa es la cantidad que yo tengo según mi solución óptima. Fabricar 560 de Western Foods y 240 de Mexico City. ¿Cómo puedo calcular entonces cuánto es la cantidad total de tomates, de salsa y de puré que estoy ocupando? ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cómo se les ocurre? Exacto, multiplicando la cantidad de onzas por el total que yo he fabricado. Por ejemplo, si yo quiero saber la salsa Western Food, cuántas onzas ocupé, voy a multiplicar las 560 unidades que fabriqué por las 5 onzas que lleva cada salsa. 2.800 onzas de tomates enteros para esa salsa. ¿Sí? Lo mismo acá, si yo quiero saber cuánto lleva de salsa de tomate, multiplico las 560 que voy a producir por las 3 onzas. Que ahí está. Y luego las 2 onzas que lleva cada una multiplicada por la cantidad de esta. 1.120. Esas son onzas totales para la producción de la salsa Western Foods, de tomate, de salsa y de puré. Lo mismo lo voy a hacer para la salsa Mexico City. Voy a multiplicar las 7 onzas que lleva cada una por las 240 salsas que voy a fabricar. Luego voy a multiplicar la onza que lleva de salsa de tomate por la cantidad que voy a fabricar. Y por último, voy a multiplicar las 2 onzas por las 240. Esto, si yo lo quiero ver, es cantidad total de onzas en la solución óptima. ¿Qué pasa acá? Ahora voy a encontrar, a mí me interesa saber por materia prima, no por salsa, porque al final tengo una disponibilidad de materia prima como tal. Entonces, por ejemplo, tomates enteros, voy a sumar los tomates enteros que ocupa la Western Foods más los tomates enteros en onzas, ¿verdad? Que ocupa la salsa Mexico City. Total, 4.480. Esto no es dólares, esto es número, ¿no? 4.480. Lo mismo voy a sumar cada una de estas. Esta me da 1.920 y esta me da 1.600. Esta es la cantidad de onzas de materia prima que yo voy a ocupar para cada uno. 4.400 onzas de tomates enteros, 1.920 de salsa de tomate y 1.600 de puré de tomate.
Pero entonces hay holgura o no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar, acuérdense del modelo matemático que les dije. El lado izquierdo de las restricciones significan la cantidad de materia prima que yo voy a utilizar o de recurso, en este caso materia prima. ¿Ya? Y el lado izquierdo me representa la disponibilidad que yo tengo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es la restricción. Si se fijan, he multiplicado. ¿Qué he multiplicado? 5 por 560. Es decir, ¿qué es 560? Es x1, ¿verdad? ¿Y el 5 qué es? Es la cantidad que usa. ¿Qué dice la restricción? 5x1, ¿eh? Luego dice más 7x2. Es esto que estamos viendo acá, ¿ve? ¿Cómo calculé esto? Multiplicando el 7 por 240, que es x2. 7x2. Y la suma de esos dos, es este y este, me da el total de onzas que voy a ocupar. Por lo tanto, ¿cuánto es la holgura de los tomates enteros a simple vista? Cero. ¿Por qué? Porque dice que yo dispongo para ese modelo de 4.480 onzas de esa materia prima. Y con esta solución óptima, ¿qué pasa? ¿Cuánto es? Dice que lo que voy a usar es 4.480. Por lo tanto, mi holgura de materia prima es cero para este caso. Cero onzas. Por lo tanto, los tomates enteros se convierten en una materia prima crítica. Con una libra que yo pierda, por ejemplo, en el proceso de materia prima, ya no puedo lograr esa solución óptima. ¿Ya? Imagínense que pierdo una libra, que son 16 onzas. ¿Cuántos frascos dejaría de hacer? 3 de esa salsa, porque cada salsa lleva 5. 5 por 3, 15 y todavía una quedó sobrando. No, 4, porque la otra no le alcanza a poner la onza esa, porque perdí 16. Solo le estaría poniendo 4 onzas. ¿Ya? Entonces, ahí se vuelve una materia prima crítica. Esto, cuando veamos en el software el análisis de sensibilidad y en Excel, tanto Excel como los software arrojan ya esta información. Aquí estamos aprendiendo a cómo calcularla a pie, a cómo hacer un cálculo a pie. Pero ya el software también lo arroja. Por eso es importante que también aprendan a usar el software, porque al final los software sirven para eso, ¿verdad? Para mejorar la productividad como ingeniero. Yo les digo que como industriales siempre buscamos mejorar la productividad de los demás. Queremos que produzca más, que el desperdicio sea menos, que la calidad sea mejor, pero a veces nosotros como ingenieros no medimos nuestra productividad. Ahí es donde la importancia de aprender a usar software que faciliten la productividad nuestra como ingeniero. Por lo tanto, por eso vamos a aprender a usarlo también en software, porque solo hacer estos cálculos lleva tiempo. El único momento en que usted lo va a hacer manual es en el examen. ¿Va? De ahí, lamentablemente, porque si hubiese un acceso a computadoras para todos, créame que prefiriera hacerlo en computadora. ¿Va? Pero, ni modo. ¿Va? Tal vez algún día sus hijos tal vez le dan esta materia más tiempo de computación. Va, entonces, por ejemplo, aquí vemos eso. Luego, acá, ¿qué pasó? ¿Cuál es? Lo voy a hacer ya de una sola vez. Le voy a restar, por ejemplo, a la disponibilidad. ¿Cuánto era la disponibilidad? 2080 menos esto. Quiere decir que aquí sí hay una holgura de 160 onzas. ¿Ya? No, no significa esto que porque hay una holgura voy a desperdiciar esa materia prima. Ahí no importa, puedes perderla que tenemos 160 onzas de sobra. No, ¿verdad? Tampoco. Pero es importante saber que hay una holgura. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a conocer qué es un precio sombra y ya van a ver ustedes más adelante cuándo conviene comprar más recursos o no. ¿Ya? Eso lo vamos a entender más adelante. Y veamos esta última que también a simple vista se logra ver que la disponibilidad era 1600 menos lo que voy a usar
es cero. ¿Ya? ¿Qué hemos encontrado con las preguntas que decía? Cantidad de materia prima usada. Son estas, ¿no? Para tomates enteros, 4.480 onzas. Para salsa de tomate, 1.920. Y para el puré de tomate, 1.600. ¿Sí? Materias primas críticas. Es el tomate entero y el puré de tomate. Son críticas porque su holgura es cero. Cualquier falla en el proceso, desperdicio, pérdidas, usted ya no alcanza la solución óptima. ¿Ya? Por eso el enfoque debe estar ahí en el proceso a lograr eh, evitar lo menos que se pueda desperdiciar en ese proceso de materia prima. ¿Ya? Y como les repito, ya en la realidad lo que se puede hacer es considerar un margen, si es que realmente mi proceso genera pérdidas, considerar un margen de pérdidas medido, ¿verdad? A través de las diferentes operaciones, medir cuánto es un porcentaje de pérdidas. Y la última pregunta era holguras de materia prima. ¿Cuáles son las holguras? Bueno, solamente la salsa de tomate tiene una holgura que son 160 onzas. Es decir, después de hacer todas las salsas, esa producción, ese lote, y de hacer mi solución óptima, me van a sobrar 160 todavía onzas de esa materia prima. Ya vieron cómo hay más información, no solamente X1, X2 y eso. A partir de eso se puede conseguir mucha información. Y por último, las utilidades generadas por salsa, que también lo podemos calcular, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular eso? Acuérdense que determinamos la utilidad por cada una. Si yo multiplico la cantidad de salsas que vendí o voy a vender o fabricar de cada una por la utilidad de cada una, me va a dar la utilidad de cada una. Esas son bien fáciles, ¿verdad? Entonces voy a poner acá las salsas. Voy a poner acá utilidades generadas por cada una. Aquí la utilidad y luego la utilidad total. Por unidad y utilidad total. Para esta decíamos que era $1 y para esta 1.25. Estas eran las utilidades. Y luego las utilidades totales va a ser igual a 1 por la cantidad que voy a fabricar, que sería 560. Ahí está bien fácil, ¿verdad? Y la otra sería el 1.25 por los 240. 300. Si ustedes suman esto, nos va a dar los 860 que nos daba la solución óptima a través del método gráfico usando el software, ¿no? Y ahí están las utilidades totales por cada una de las salsas. Bueno, continuando con el ejercicio, digamos, si se fijan, creo que uno es más que suficiente. No creo que les ponga uno similar, es decir, me refiero a largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense acá, ¿verdad? Hay que hacer todos los cálculos de costos, luego encuentro mi modelo y luego graficar, ¿verdad? Cada línea, si se intersectan algunas, encontrar eso, el punto de intersección, calcular el área, sustituir los valores del polígono en la función objetivo para encontrar el mayor, encontré Z. Y ya luego de eso, todas estas preguntas que hemos visto. Entonces, creo que les he dado un ejemplo mucho más largo y más completo del que les viene en el examen. Pero la idea por ahí puede ser, ¿verdad? Tal vez con menos preguntas, con menos cálculos, pero que va a tener de todo un poquito, sí. ¿Ya? Algún pequeño cálculo, luego hacer el modelo, luego solucionarlo, eso de rigor, y luego un par de preguntas finales en base a la solución óptima. ¿Ya? Así sería el examen. No sé si hay alguna pregunta, porque vamos a dejar con esto el método gráfico y el ejercicio. Vamos a empezar con otro tema. Hasta aquí saldría el examen, digamos. Hasta aquí. Lo que veamos ahora ya viene para parcial. Es un poquito más complejo, pero
lo vamos a evaluar hasta el examen parcial. No hay preguntas a los que están en casa, no sé si está claro. Ah, bueno, dije que los iba a leer porque creo que no los estoy escuchando. Ni siquiera los puedo ver. No, no hay preguntas, dicen por acá. Ya casi sí, Inge presente por si ya pasó lista. Ah, bueno, no he pasado lista todavía, pero está bien que diga presente. Todo claro, ¿cuándo es el examen? Bueno, para los que llegaron tarde y están en casa, el examen les decía que lo vamos a hacer. Bueno, esta clase, todavía el miércoles tenemos clase, luego viene la semana de vacaciones y el lunes 8 que volvemos, tenemos examen. Lunes 8 y miércoles 10. Son los 2 días de examen para ustedes. ¿Ya? El 8 vendrían el grupo que tengo aquí del 1 al 19, que sería desde Steven Anaya hasta Eleonora Girón, del 1 al 19. Ellos vendrían el día lunes 8 a hacer el examen y el miércoles 10 vendría de Damaris hasta Nayeli. ¿Ya? Del 20 al 37 vendrían a hacer el examen. Acá al aula, ¿verdad? C23 creo que es los 2 días. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Acuérdense traer regla. ¿Ya? También les dije que va a salir un par de preguntas teóricas y un ejercicio nada más, hasta lo que hemos visto en este momento. ¿Ya? Por lo tanto, ese día no habría clase. Por ejemplo, los que vienen el día lunes, el miércoles, no hay clase, porque sería examen y no es necesario que se conecten. Lo mismo los del miércoles, el día lunes no van a tener examen, no tenemos clase tampoco, así que ese día ocúpenlo para estudiar, ¿verdad? Por lo menos los del miércoles. Bueno, es mi consejo, ¿verdad? Creo que lo van a hacer. No sé si queda clara ahí la interrogante sobre el examen o alguna otra pregunta. Bueno, vamos a ver ahora un tema que es la base para lo que vamos a ver en el parcial, que son 2 fases y todo eso es un tema un poco más largo y más complejo, pero que es bastante mecánico. ¿Ya? Para avanzar les traje ya un modelo. Excepción, vamos a seguir más adelante haciendo más ejemplos de modelos. Pero como es primera vez y lo tengo que explicar despacio, no sé si vamos a lograr terminar ahora el ejercicio, si no lo terminamos el día miércoles. Por eso les traigo ya el modelo como tal. ¿Ya? Vamos a ver ahora un método que es el método simplex. El método simplex es un modelo, es un método de solución de modelos de programación lineal. Seguimos siempre viendo modelos de programación lineal, pero este método nos va a permitir resolver modelos de más de 2 variables. ¿Ya? Hasta donde hemos visto, todos los ejercicios tienen 2 variables. Y cuando tengan 2 variables, los podemos resolver por el método gráfico. ¿Ya? Vimos un ejemplo, por ejemplo, de minimización, vimos un ejemplo de maximización y vimos un ejemplo de costos. ¿Ya? Creo yo que 3 ejemplos es más que suficiente. Ahora vamos a empezar a ver ejercicios de más de 2 variables. ¿Ya? Y el método simplex nos permite eso. Sin embargo, hay una situación. Y es que el método simplex como tal, solo como método simplex básico, solamente nos permite resolver modelos de maximización estándar. ¿Ya? Si se acuerdan, les comenté que un modelo estándar de maximización, ¿cuál era la característica? Casi, casi. Todas las restricciones eran menores o iguales. ¿Ya? Todas. Las de minimización son mayores o iguales. Ajá. Entonces, el modelo estándar de maximización, todas sus restricciones son menores o iguales.
Y el modelo estándar de minimización, todas sus restricciones son mayores o iguales. Es bueno aprender eso porque es la base, pero normalmente en un examen es raro que le vaya a poner un modelo estándar. Ahí va a venir menores, mayores, de todo, ¿ya? Porque al final es lo que interesa aprender, porque ya en la realidad no va a haber siempre una sola, todas son menores, ¿va? Normalmente eso está malo, ¿va? ¿Ya? Entonces el método simple es como tal, dice, es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables. Es decir, con este método podríamos resolver de 3, 4, 5 sin límite de número de variables. El método simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. Aquí viene lo que es la parte de algoritmos. Usted va a encontrar una solución o una tabla de solución y eso lo va a llevar a otra y a otra y así, hasta que encuentre la solución. Hay reglas y hay enunciados los cuales uno tiene que respetar o entender para poder ver en qué momento yo llegué a la solución. ¿Ya? El método simple, dice, fue creado ya en 1947, imagínense, ya por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y es utilizado sobre todo para resolver problemas de programación lineal en los que intervienen tres o más variables. El método simple es un procedimiento interactivo que permite ir mejorando la solución cada paso y el proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando dicha solución. Ya le voy a explicar de qué se trata. Y aquí viene los pasos para desarrollar el método simplex. Uno dice, hallar una solución básica factible inicial. ¿Ya? ¿Eso cómo se hace? Primero, convirtiendo las desigualdades en igualdades, igualando la función objetivo a cero y escribir la tabla inicial simplex. Vamos a empezar con eso. Haga de caso que ya encontramos el modelo, que ahí venía la historia y todo eso, y ya llegó usted al modelo, y el modelo matemático es este. Es un modelo de tres variables de maximización de la forma estándar. Vamos a ver ahora un modelo más sencillo, ¿no? Tres variables, pero de la forma estándar de maximización, donde le dice que z es igual a 3x1 más 5x2 más 6x3. Y está sujeto a 4 restricciones. Todas estas restricciones son menores o iguales. ¿Ya? Es decir, estamos ante un modelo estándar de maximización. Y abajo nos muestra las restricciones de no negatividad, ¿verdad? Primer paso que se hace aquí, como decía ya. Igualar, dice, la función objetivo, igualarla a cero. Y luego vamos a convertir el modelo, ¿ya?, en una forma algebraica, ¿ya? Es decir, lo vamos a pasar de inecuaciones o desigualdades, los vamos a convertir en igualdades o ecuaciones y a convertirlo en forma algebraica para poder generar mi primera solución simplex o tabla básica simplex. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Primer paso. Vamos a poner igualar la función objetivo 0. Ese es el primer paso. La función objetivo aquí es igual. Le vamos a poner acá, voy a usar acá z. Como estoy pasando, igualando a 0, 3x1 está sumando, ¿verdad? Va a pasar a restar. ¿Ya? Acuérdense que la función objetivo es z igual a 3x1 más 5x2 más 6x3. Por lo tanto, z me va a quedar acá menos 3x1. Voy a ponerle acá menos 3x1. El primer paso es igualar esta función objetivo a 0. Por lo tanto, todos los valores que tiene a la derecha del valor de z, los voy a pasar a la izquierda. Como los tres están sumando, van a pasar a restar. Y eso igualado a 0. ¿Ya? Menos 3x1 menos 5x2
y menos 6x3. Y eso igualado a 0. Pero voy a dejar un espacio y ya van a ver más adelante por qué. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. El igual. Aquí le voy a poner el igual. Ustedes igual pueden dejar un espacio. Y es igualado a 0. ¿Ya? Aquí tengo la función objetivo igualada a 0. ¿Ya? Eso no requiere mucha ciencia. ¿Va? Igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso. Vamos a convertir todo este modelo a una forma algebraica. Es decir, esas inecuaciones o esas desigualdades yo las voy a convertir en igualdades. ¿Ya? Es decir, en lugar de que tengan un menor o igual, ahí va a decir un igual. Pero aquí no es como cuando graficamos, ¿verdad? Que como cuando graficamos lo que estábamos haciendo, nada más es trazando la recta, solamente le poníamos igual y así lo operábamos para encontrar las coordenadas. En este caso no, ¿ya? Porque yo no puedo nada más ponerle igual y ya, porque la expresión me está diciendo menor o igual. Haga de caso, y le voy a poner más abajo, le voy a hacer un ejemplo acá. Haga de caso que yo tengo x1 y aquí tengo, por ejemplo, más x2. Y yo digo que esto es menor o igual a 100. Haga de caso que tenemos esta restricción. ¿Ya? Bastaría con que yo diga, por ejemplo, que x1 más x2 es igual a 100. Bastaría con cambiar eso. No, ¿verdad? Porque ahí estoy alterando toda la expresión matemática. ¿Qué tal, por ejemplo, si la expresión es esa, pero el valor de 100 no fue, la suma de estos dos no fuera 100, sino que fuera 80? La suma de estos dos fuera 80. Es válido, ¿verdad? Porque 80 es menor o igual a 100. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para que no altere esto al convertirlo en una igualdad? Pues le debo de agregar una variable. Y eso es lo que se conoce como una variable de holgura. Entonces, cuando yo tengo una restricción con un signo de menor o igual y lo quiero convertir en una igualdad, le debo de agregar una variable de holgura sumando. ¿Ya? Es como que yo tuviera x1 más x2, una variable de holgura sumando más x3. Esto sí puedo decir que es igual a 100, sin alterar nada. Esta expresión sí yo la puedo hacer y equivale a esta. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera menor a 100, como en este caso que fuera 80, x3, ¿qué es? Es holgura. Es esa diferencia que hay entre el 80 y el 100. Ahí toma un valor de ¿cuánto sería? De 20, ¿verdad? Ahí entonces no estoy afectando la expresión. Ya estoy diciendo que x1 más x2, que vale 80, más una variable de holgura que vale 20, es igual a 100. Entonces, cada vez que yo tenga una restricción menor o igual, ojo con eso, porque ahorita estamos viendo de la forma estándar. No es lo mismo cuando yo tengo una restricción menor o igual que mayor o igual o que igual. La variable que se agrega, eso es diferente. Ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo ya métodos, las dos fases y todo eso. Hay variables artificiales, hay variables de holgura, hay variables de excedente. Y ahí es donde los problemas de 3 variables se me vuelven de 12, 15 variables. ¿Ya? Dependiendo de cómo es el... Sería una variable de excedente que hay que agregar. ¿Ya? Sería menos la variable que le agrega porque es como un excedente que tiene. Pero eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos, vamos a hacer ejemplos así, cuando ya no sean modelos estándar. En este caso, que es solo modelos estándar, siempre que ustedes tengan una restricción que es menor o igual, le van a agregar una variable de holgura sumando. Eso deben de aprendérselo para convertirla en igualdad. Por lo tanto, aquí yo tendría 2x1
más x2 más x3 más 2x2, no, sí, está bien, más x2 más x3. Y aquí voy a agregar mi variable de holgura, más x4, sumando. Y eso va a ser igual a 4. Veamos la siguiente restricción. Como tiene siempre menor o igual, le voy a agregar una variable de holgura sumando. Sería x1 más x2, perdón, ese es más 2x2, ¿verdad? Estamos en la restricción 2. Más x3, y aquí vamos a agregar más x5, otra variable de holgura sumando. Y eso va a ser igual a 4. ¿Ya? Ya vamos en la segunda restricción. Veamos la tercera restricción. Sería x1 más x2 más 2x3, y como es una restricción menor o igual, una variable de holgura sumando, más x6, ¿no? Y eso va a ser igual a 4 también. Y la última restricción, x1 más x2 más x3, una variable de holgura sumando, porque es menor o igual, más x7, eso es igual a 3. Y ahí tengo mi modelo matemático ya de forma algebraica, todas convertidas en igualdad de las restricciones, ¿sí? Primer paso, función objetivo, igualarla a cero. Segundo paso, convertir mis restricciones, que son unas desigualdades o inecuaciones, convertirlas a ecuaciones, igualdades. Como en este caso estamos viendo que es de la forma estándar, es decir, menor o igual, todas deben de llevar una variable de holgura sumando. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué se hace cuando lleva igual y qué se hace cuando lleva mayor o igual. Y si el problema es de minimizar, es otra historia, es otra metodología, se llama dos fases. Hay otra metodología que yo ya no la doy, antes era famosa y no sé si todavía, por ejemplo, la administración la dan, pero yo ya no la doy porque siento yo que solo era para quebrar a los alumnos, que es una metodología que se llama la gran M. Y es lo mismo para resolverlo igual que las dos fases. Entonces, no le haya sentido que aprendan dos formas manuales de resolver algo, ¿verdad? Y que llegamos a lo mismo. Más es lo que es, ahí se quebraban un montón de estudiantes, porque ese método es un poquito más confuso. Entonces ese método no lo vamos a ver, ¿verdad? Por si alguien, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que los alumnos vienen, hey, mire, vamos a ver la gran M, como que les cuentan así, es que ese famoso gran M, desde que se lleva investigación de operaciones, es famoso, la gran M, la gran M. Pero ya no la doy, ya tengo alrededor de unos 2 años quizás que ya no la doy. Mejor aprovecho y vemos algo otros temas. Hoy he metido más la parte de software y al final vemos un poco más de inventario, vemos otras cosas. Y en lugar de estar viendo eso al menos lleva unas 2 clases para poderlo entender bien, ¿verdad? Nosotros vamos a ver nada más gráficos, simplex y luego dos fases. Bueno, no sé si hay alguna interrogante en esto, alguna pregunta, ahí está claro creo yo, ¿no? Primero,
Siempre, si es un modelo de maximizar y de la forma estándar, lo vamos a resolver así. Primero, función objetivo igualar a cero. Todas estaban sumando, pasan a restar. ¿Ya? Luego, las restricciones las voy a convertir en igualdades. Como son menores o iguales todas, les voy a agregar una variable de holgura sumando. Y ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer mi primera tabla de simplex. ¿Ya? Por eso ya la tengo aquí yo marcada. Ustedes igual pueden hacer las tablitas porque a la hora de hacer el examen me van a entregar con las tablitas y todo. ¿Cuáles son los encabezados de las tablitas? Para empezar vamos a poner un V, que es estas son las variables básicas. En esa columna se colocan variables básicas. Luego viene acá un correlativo de las ecuaciones, luego el valor de z, y luego vamos a poner todas las variables, todas, ¿ya? Enumeradas acá de x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. ¿Ya? Luego aquí vamos a poner el lado derecho de la ecuación, es decir, el que está al otro lado del igual. Y por último vamos a poner Cm, que es el cociente mínimo. Cociente mínimo. Variables básicas. Variables básicas, ecuaciones, un correlativo, el valor de z, las variables todas, el lado derecho y el cociente mínimo. Cociente mínimo. ¿Ya? Variables básicas, las ecuaciones, que es un correlativo, el valor de z, todas las variables del x1 hasta el x7, ahí se incluyen las variables de holgura, luego el lado derecho, que son estos valores, y luego el cociente mínimo. ¿Ya? En variables básicas, ¿qué voy a poner? Siempre la fila primera es la fila 0, se le conoce, ¿ya? O es la fila donde está la función objetivo. Por lo tanto, aquí siempre en variables básicas va a ir z, siempre, z. ¿Ya? Y luego en las siguientes variables básicas, para este modelo, les enfatizo en este tipo porque cambia para cada situación. Por eso les digo, primero vamos a empezar con esto que es la forma estándar. Si es la forma estándar, ¿qué voy a poner aquí en las variables básicas? Voy a poner las variables de holgura en esa columna. Las variables de holgura para cada una de las ecuaciones. Es decir, aquí voy a poner, por ejemplo, x4, x5, x6 y x7. Se ponen siempre las variables de holgura ahí. ¿Ya? En la ecuación, esto es nada más un correlativo, esto es por un orden que la persona que creó la metodología sí dejó las tablas, ¿verdad? Pero es bueno mantenerlo para llevar un orden o para ver en qué fila estoy trabajando. Este es un correlativo, pero se inicia siempre la primera fila como la fila 0, luego la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso, ahí va a depender del número de restricciones que yo tenga. ¿Ya? Y luego el valor de z en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, z, ¿cuánto vale en la ecuación 0? ¿Cuánto es el coeficiente de z? 1. En las demás no existe z, por lo tanto siempre va a tener 0, porque no hay un coeficiente. Siempre z solo va a estar en la fila 0, con un valor de 1. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner los coeficientes de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente acá de x1 en la fila 0? Menos 3. Siempre 1 porque es el valor de z, o sea, el coeficiente de z. Y z solamente está acá. Nunca va a dar un valor de z aquí abajo. Si usted pone un z por acá, eso no está mal. No, 1. Estas dos son más por metodología. ¿Ya? Es decir, un correlativo del 0 al 4 y el z siempre 1 y de ahí todas va a tener 0.
las que sí son importantes manejar son estas y las que ya vamos a ver más adelante. X1 decíamos que era menos 3, X2 el coeficiente es menos 5 y este es menos 6. Luego todos los demás no tienen coeficiente, por lo tanto son 0, 0, 0, 0, lado derecho es 0. Esa es la primera. ¿Ya? Luego la segunda, los coeficientes, este es 2, 1, 1, x4, 1, 0, 0, 0, 4. Estoy poniendo los coeficientes. 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 4. 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 4. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 3. ¿Ya? Y ahí tengo mi primera tabla de solución simplex. ¿Ya? Y con esto voy a aprender a iniciar a operar. Si alguno se acuerda de matrices, creo que les dan en mate, para la eliminación gaussiana, aquí la vamos a ver y se va a usar. ¿Ya? Esta metodología está descrita acá. Yo no la voy leyendo porque más me atraso, ¿verdad? Pero aquí está todos los pasos que hay que ir haciendo. ¿Ya? Yo les voy a subir esta diapositiva y aquí hay otro ejemplo que lo podemos hacer más adelante. Un ejercicio. Pero uno va. Ahí está un ejemplo. Pero creo que este también es de dos variables. Se puede hacer un ejercicio de dos variables, se puede hacer por el simple también. Pero por eso en el ejemplo les he puesto uno de 3 para que vean que se puede hacer de 3 o más. Una vez usted ya tiene su primera tabla, ¿qué es lo que va a hacer? Para empezar, lo importante es mi fila 0. Y algo que vamos a ver. Mi fila 0 es esta. ¿Cuándo puedo decir yo que ya tengo una solución? Voy a tener una solución, ¿ya? Cuando en mi fila 0 yo ya no tenga valores negativos. Todos sean 0 o sean positivos. Ahí cuando llegue a ese punto, puedo decir, ya encontré el valor de z, que es el valor óptimo. Por lo tanto, la historia aquí es ir viendo cómo yo elimino estos valores negativos. Con suerte se eliminan rápido y con mala suerte el eliminar uno a veces genera nuevos valores negativos. Lo más que pongo yo, por ejemplo, en un examen de estos a veces son 3 tablas. Bueno, lo que pasa es que más adelante, cuando veamos 2 fases, van a ver que se manejan 2 fases. Allí sí un ejercicio se lleva que unas 10 tablas por todas, porque son fases diferentes. ¿Ya? Lo van a entender más adelante. Pero un ejercicio de estos podría andar entre 3, 4 tablas, 5 lo más. ¿Ya? Entonces, primero yo parto de eso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este ejercicio, lógico que va a ser casi imposible que a la primera usted ya tenga todo aquí positivo. ¿Ya? Pero en este caso quiere decir que yo tengo 3 valores negativos, por lo tanto, no es mi solución. Por lo tanto, tengo que trabajarlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a operar? Tal vez vamos a alcanzar quizás solo a, porque ya casi, bueno, en estos 8 minutos bien podemos quizás, o al menos les voy a indicar más o menos para que tengan una idea, y después vamos a ir haciendo el ejercicio quizás. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a mi fila 0, que es esta. ¿Qué voy a seleccionar o cuál es la columna que voy a seleccionar? El primer paso es seleccionar una columna. ¿Cuál es la que debo seleccionar? Es el valor mayor absoluto de los números negativos. ¿Ya? Es decir, va a haber todos los negativos, nada más se fijan los negativos.
y ve el mayor valor absoluto. ¿Cuál sería el mayor valor absoluto de esos negativos? Menos 6, exacto, porque es valor absoluto, no nos fijamos en el signo. ¿Ya? Pero sí, a la hora de seleccionar solo veo los negativos. Por ejemplo, si aquí yo tuviera un positivo, no lo tomo en cuenta. El cero no se toma en cuenta y más adelante van a ir viendo que hay valores que se van a ir dando acá, pero yo no los tomo en cuenta. Solo voy a considerar los negativos. En este caso hay tres, menos 5 y menos 6. Y selecciono el mayor valor absoluto de esos negativos. En este caso es menos 6. Y esa va a ser mi columna pivote. ¿Qué pasa si hubiesen dos menos 6? Si hubiesen dos menos 6, lo elijo al azar, el que usted quiera. Con cualquiera que elija, va a llegar a la respuesta. Con la suerte que algunos pueden tomar una ruta más corta y otros una ruta más larga. Pero a veces puede darse la misma ruta, digamos, es decir, la misma cantidad de tablas. Cuando hablo de rutas, es que a veces cuando se toma una, le salen más tablas. Y ya me ha pasado en algunos exámenes que yo les pongo ahí que son la misma, entonces, ¿con qué fin? ¿Verdad? Que no todos van a escoger la misma, ¿va? Entonces, ahí veo si medio han copiado, ¿va? Pero entonces algunos decían, pero ¿vos cuántas tablas te salieron? Porque eso es lo que a veces se pregunta nomás salir, ¿cuántas tablas te salieron? Y algunos me salieron 4, a mí 6 o 5. Y no es que esté malo, sino que si hay el mismo valor y alguien escogió un lado, se trabajó más, ¿verdad? Pero es la suerte de cada quien, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si hubiese el caso, no siempre pasa así, ¿verdad? Que se repite, por ejemplo, hubieran 2 menos 6, usted elige el que quiera, al azar, y tiene que llegar a la respuesta. No, es que él escogió otro, no, tiene que llegar. No hay tales aquí que porque escogió el otro, no, siempre va a llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces, primero, elegir el mayor valor absoluto de los negativos. Esa se va a ser mi columna pivote. Yo la voy a marcar aquí de otro colorcito. Esa es mi columna pivote. ¿Ya? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el cociente mínimo para cada uno de los valores de la columna, sin incluir la fila cero. La fila cero no la incluyo. ¿Ya? Es decir, este menos 6 no lo voy a tocar. Solo los otros valores, estos. Pero ¿cuándo voy a tocar estos valores? Siempre que sean positivos. No voy a tocar valores negativos, ¿ya? O valores indefinidos. Por ejemplo, ¿cuánto sería algo entre cero? ¿Cuánto es? Indeterminado. Eso no lo voy a hacer. Pero si es cero entre algo, es cero, ¿verdad? Eso sí. Por lo tanto, yo voy a escoger el cociente mínimo de los valores aquí que sean mayores a cero. Si aquí hubiera un cero o un negativo, yo no le aplico el cociente mínimo. ¿Qué es cociente mínimo? Es dividir el lado derecho entre el valor. Por ejemplo, aquí el cociente mínimo sería 4 entre 1, 4. 4 entre 1, 4. 4 entre 2, 2. 3 entre 1, 3. Es dividir el lado derecho entre la columna pivote, pero solo de aquellos valores que sean positivos mayores a cero. Pero si aquí de este lado hubiera un cero, sí, y aquí un positivo, sí, ¿verdad? Porque 0 entre 1 me da 0, por lo tanto ahí es el cociente mínimo. Es más, esa va a ser mi fila pivote. Pero entonces, aquí voy a seleccionar ¿cuál? El menor cociente mínimo. ¿Cuál es el menor cociente mínimo? El 2. Por lo tanto, yo voy a marcar acá, esta es mi fila pivote. ¿Qué pasa si hubieran dos 2? Lo mismo, lo agarro al azar. ¿Ya? El que yo quiera, el que me guste más, el de arriba, el de abajo, el del medio, el que sea. Si hubieran repetido los números del cociente mínimo, agarro el que yo quiera. ¿Sí? Pero en este caso hay un solo cociente mínimo, que es la división menor, ¿verdad? El valor menor que me da de dividir, que es 2. Por lo tanto, la intersección que tengo entre mi fila pivote y mi columna pivote es esta, el número 2, y yo lo voy a nombrar como mi número pivote. Mi número pivote. Y ahí es donde voy a trabajar. ¿Por qué? Porque
ahí es donde voy a aplicar mi eliminación gaussiana. Mi número pivote lo debo de convertir en 1 y todos los números de mi columna pivote los debo de convertir en 0. ¿Ya? A través de operaciones, ¿va? Multiplicación, suma, restas. ¿Ya? ¿Sí? No, la columna. No, 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 no. La fila nada. Cuando ya encontré mi número pivote, que es la intersección entre las dos, el número pivote lo debo convertir en 1. Es decir, este 2 al final aquí me debe quedar 1. Y todos los números de la columna deben de quedar ceros. Este 0, 0, 0. No, eso no importa. Estos sí deben de quedar así. El número pivote debe quedar como 1 y todos los demás de la columna como 0. ¿A dónde? Ese tomaría. Pero eso solamente se va a dar que, por ejemplo, aquí tuviera, por ejemplo, 0 entre algo. ¿Ya? Ahí sí. Por ejemplo, si este fuera 0, por poner un ejemplo, 0 entre 1, 0. Esa sería mi fila pivote. ¿Y en algún momento va a dar negativo? No, no puede. ¿Por qué? Porque la regla es que aquí solo voy a tomar valores positivos mayores a 0. Pero ¿y si el lado derecho tiene negativos? No, no va a tener negativos. No va a tener negativos. Aquí normalmente siempre valores positivos. ¿Sí? Al azar. Si son valores repetidos, al azar. Todo es al azar. ¿Ya? Entonces, calculamos el menor cociente mínimo, es decir, el menor valor sería 2. Y ese es mi fila pivote y mi columna pivote. Y este valor lo tengo que convertir en 1 y todos los demás de la columna en ceros, aplicando eliminación gaussiana, sin afectar todo lo demás. Pero hay algo importante, y solo para terminar, y en la próxima clase lo vamos a empezar a operar y hacer, es cómo armar mi siguiente tabla. Solo hay un cambio que surge, y es que la columna pivote es la variable básica que entra en la siguiente tabla. ¿Ya? Es decir, todo esto queda igual. Le voy a dar aquí los encabezados, perdón, control C, y lo voy a pegar, control V. Esto siempre es igual también en las tablas, porque es un correlativo y es el valor de Z. Esto es igual. Lo que va a ir cambiando son las variables básicas. La columna pivote es la que va a entrar y la fila pivote es la que va a salir. Por lo tanto, en la siguiente yo voy a tener aquí un valor de Z, X4, X5, y la fila es la que sale. Es decir, X6 sale y entra la columna, es decir, entra X3 y X7. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque esto es clave a la hora de llegar a la solución, porque el valor que me queda aquí de las variables de decisión y el lado derecho es el valor de cada una en la solución final. El valor de Z va a ser este y el valor de cada una de las variables va a ser los valores que están acá. Por lo tanto, si usted no ha ido poniendo bien las variables básicas que van entrando y saliendo, va a tener que un valor de X1, por ejemplo, y X2 o X3 está malo, porque no le quedaron aquí las variables esas. Si se fija aquí todavía no hay ninguna variable básica de decisión. Las variables de decisión son X1, X2 y X3. Y las variables de holgura son X4, X5, X6 y X7. ¿Ya? Entonces, para formar la siguiente tabla de simplex, ¿qué debo de hacer? Debo de la columna pivote es la variable que entra y la fila es la que sale en la siguiente. Sale X6, entra X3. Por eso aquí quité X6 y puse X3. ¿Ya? Y luego aquí ya empiezo a operar y a convertir. Por ejemplo, este debe de ser 1. ¿Cómo convierto este en 1? Dividiendo toda la fila en 2. 1 entre 2, un medio, 2 entre 2, 1, 0, 0, un medio. Y ahí a veces salen fracciones y hay que trabajar con fracciones. Y ya luego, como ya tengo, por ejemplo, este en 1, ya empiezo. ¿Cómo elimino este 1? Lo multiplico por menos 1 y se lo sumo, y así.
Ya lo vamos a resolver en la próxima clase. ¿Ya? Pero al menos ya tienen la idea primero de ya empezamos, cómo se forma de la forma algebraica, se convierte un modelo en forma algebraica y luego cómo hago mi primera tabla y cómo selecciono mi número pivote. No sé si hay preguntas en línea, ¿no? Está todo claro. Bueno, como supuestamente esta es la tercera semana, ¿verdad? Supuestamente el grupo que tenía que venir era el grupo primero, ¿verdad? Que vino la primera semana, luego la segunda semana vino el otro. Así que vamos a pasar lista. Es Steven Vladimir, Roxana Giselle, María Alejandra Arana. Hay unos que solo el primer día vinieron y ya nunca volvieron a venir, ¿verdad? Erika García, Rosillo, perdón. Fernando José Bolaños, Gerardo José Campos, Erika Yasmín, Rafael Alejandro Castillo, Wendy Marisela. Yo no les estoy escuchando a los que están allá, así que por favor los que han venido al chat, que son 24, pónganle ahí presente. Pongan su nombre, bueno, solo presente porque ahí me queda su nombre. No les voy a escuchar porque ahorita tendría que ponerme los audífonos y estoy oyendo acá, ¿verdad? Así que o sea, nada más pongan presente, son 24 y aquí hay 2, 4, 7, 10, 11, 24 y 11, 35, o sea, faltaron dos, ¿verdad? Que no vinieron. Carla Sofía, Iván Armando, Fernando Rafael, Jennifer Melisa, Darling Nicole, Alexander Otoniel, Yolanda Abigail, Eric Alexis, Ian Spencer y María Leonora. ¿Alguien que no mencioné que es del otro grupo? ¿Su nombre? El 32, José Benjamín. Ah, el 34. Nombre, 33. ¿Qué número es? 24, 34. ¿Y su nombre? Ah, el 20. Presente le oía. Ah, 33. No es que no me lave los oídos, pero de marcaría cuesta. Bueno, ahí estamos. Ah, sí, el 24. No, José Alexander. Ah, pero es que usted está viendo el de Excel y yo estoy viendo el de la lista. Es el 23, Roger. Ahí estaba. Que casi, casi. Bueno, si no hay más, llegamos hasta aquí. Y